cuando nosotros construíamos el histograma y todo este tipo de tablas y de variables que teníamos que armar para llegar a nuestro histograma. Lo que era frecuencia absoluta, relativa y todo este tipo de cosas. No sé si lo tienen en mente, pero bueno, como para que vayamos recordando. Y antes de despejar esta duda, ya van a ver que una de las actividades que hicimos, o que tenían para hacer, había varias alternativas para construir el histograma. Pueden usar Excel, lo pueden hacer a mano. Yo les voy a mostrar rápidamente, por si los quieren descargar, un software que se utiliza, que fue creado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, que se llama Infostat. Creo que yo se los mencioné o en algún momento lo han escuchado. Y se puede descargar una versión estudiantil, que está bueno porque les va a allanar el camino a la hora de hacer gráficos y ese tipo de cosas, o para corroborarlo en todo caso. Si están viendo mi pantalla, este es el software Infostat. Como ven acá dice... ¿Es pago, profe? No, es pago, pero tiene una versión estudiantil que es gratis. Con una dirección de Gmail la pueden descargar. Si se fijan acá, dice versión estudiantil y ahí lo van a poder descargar. Tienen que salir una serie de pasos, pero tienen la licencia les va a durar un año y lo pueden utilizar tranquilamente. Y como les decía, fíjense que dice que está desarrollado por un equipo de trabajo conformado por docentes investigadores de estadística y biométrica y de diseño experimental de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Agropecuarias. ¿Está? Este es un software que pueden utilizar, está muy bueno, es práctico y anda muy bien. Yo lo usé cuando estaba haciendo cuando estaba en la fábrica. El que usé cuando estaba haciendo el posgrado en calidad era el Minitab, que es otra alternativa que tiene. Ese desconozco si tiene una versión estudiantil, pero bueno, es cuestión de ahondar un poco en la materia. Acá la versión estudiantil, como pueden ver, clic para acceder y bueno, ahí van solos, es bastante sencillo. Para quien lo quiera descargar, lo puede hacer. Yo les voy a mostrar cómo resolví uno de estos ejercicios, el que tenía la tabla más grande. Profe, ¿y qué es parecido al Excel? No tanto, porque directamente ahí lo muestro. Directamente ya tiene, no sé si Excel lo podrá hacer. La verdad que yo a Excel no lo probé separando así datos, pero a lo mejor lo puede hacer. De acuerdo, o sea, va a depender mucho el manejo de Excel que tenga cada uno, ¿no? Un segundo. Voy a abrir. Profe, ¿puedo hacer una pregunta mientras que está compartiendo pantalla? Sí, la tengo. Con el tema de las clases grabadas, ¿cuándo las va a poder subir? ¿Y en dónde las subiría, digamos? A la gente de Civil se la subí a un Drive. Ahí se los voy a compartir para que también tengan acceso a ustedes. Cuando termine la clase les subo el link, así me van pidiendo acceso y los voy autorizando. Perfecto, profe. Nosotros somos de Civil. Profe, ¿esta clase la graba? Sí, va a ser grabada. Ya la grabo hace un minuto. Ahí estamos empezando a grabar. A la gente de electrónica le pasé el Drive porque la clase anterior de electrónica fue grabada, le subí lo que les di a ustedes y bueno, se lo subí lo subí a un Drive y les compartí en el enlace. Cosa que voy a hacer con ustedes, así también cualquier duda, si quieren rever la clase o chusmear, lo pueden hacer, ¿está? Acá tenemos el Infostat. Fíjense que una de las actividades que yo le había pedido a ustedes era esta que estaba acá, que pedía construir una distribución de frecuencia de variable continua adecuada a los datos. Bueno, después de representar gráficamente el histograma de frecuencia absoluta simple,
frecuencia acumulada, representa gráficamente la poligonal de frecuencias simples. Todo eso, en este ejercicio, fíjense que eran 80 datos, o sea, era una gran cantidad de valores. Y si nosotros esto lo llevaríamos al infostat, fíjense que yo coloqué acá ya los 80 valores directamente. Y la ventaja de este software es que si nosotros vamos a gráficos, en histograma, y le pedimos que haga el histograma de la columna 1, aceptar que variables, tenemos que clicar, ahí directamente nos arroja el histograma. ¿Y cuál es la ventaja? Es que nosotros podemos elegir la cantidad de intervalos que queramos. Y a medida que nosotros elijamos esta cantidad de intervalos, va a ubicar cada uno de estos valores dentro de la cantidad de estos intervalos que nosotros seleccionemos. Y otra cosa muy buena que tiene, fíjense que todas esas gráficas que yo les pedí ahí están todos acá: frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. O sea, tenemos todos los gráficos dentro de este mismo software. Se puede hacer en Excel, se puede hacer en Excel, se puede hacer a mano, se puede hacer a mano. Solamente es mostrarle otra alternativa u otra herramienta que nosotros tenemos. Como va a ser por Moodle, seguramente le va a pedir un valor que ustedes lo quieren usar para facilitar el cálculo. Lo pueden usar tranquilamente. Claro, profe, es mucho más práctico. Bueno, yo hice los ejercicios en Excel y me costó bastante. ¿Más práctico este, vos decís? Sí, más práctico este. Sí, este está directamente aplicado a esto. Está bueno, el software que yo lo usé es bastante más práctico. Lo que yo creo que Excel de alguna u otra manera se puede llegar a hacerlo, pero es hurgar un poquito más en las herramientas que tiene, ¿no? Y fíjense, ya que estamos en misión de acordar, acá está el polígono del cual hablábamos la otra clase. O sea, este software le muestra todo en la pantalla. Solamente es cliquear las distintas opciones o buscar lo que nos está pidiendo. ¿Está? Esta otra alternativa, el que lo quiere lo puede descargar, como les decía, en la versión estudiantil, que es gratis. ¿Está? Bueno, otra cosa que quería, que se había generado una pequeña duda en la primera clase, era, denme un segundito, que les voy a mostrar una parte. Era esto: nosotros, la primera clase, habíamos visto los tipos de variables que teníamos, ¿está? Habíamos dicho que teníamos categóricas o cualitativas, o sea, una cualidad que estábamos evaluando, o cuantitativas o numéricas, donde teníamos las discretas y las continuas. Donde yo creo que se había generado alguna duda eran las cualitativas o categóricas, si eran nominal u ordinal. En estas nominal u ordinal, en esta separación, yo acá marqué en rojo cómo diferenciarlas marcadamente, ¿está? Porque nosotros decíamos que la ordinal, o sea, la de abajo, establece un orden de importancia entre los distintos atributos en que se puede expresar la variable. Y dábamos el ejemplo de una encuesta que podía ser respondida con excelente, muy bueno, bueno, regular o malo. O sea, nosotros de alguna u otra manera podíamos establecer un orden de importancia. En el caso de la nominal, es aquella en la que no es posible establecer alguna relación de magnitud, ¿se entiende?, entre los distintos atributos. Entonces, bueno, este era un poquito marcar estas dos diferencias finas por ahí a la hora de clasificarlos. Yo creo que la duda se había
en sexo de una persona, ¿puede ser que habíamos tenido alguna duda? Sí, con sexo de una persona, estado civil, Bueno, sexo de una persona, entonces, ¿cuál nacionalidad. sería? Ordinal. ¿Cómo? Usted dijo que era ordinal, pero para Sí, mí, pero no. estoy de acuerdo con usted, es nominal. Pues yo no puedo establecer una relación de magnitud entre si es varón y mujeres. Son iguales. Profe, Sí. disculpe. No, puede ser que la clase que explicó esto lo había dicho al revés, a lo significado de la nominal y ordinal. No, de decirlo lo dije bien. Lo que me genera la duda después cuando charlamos sobre el sexo de una persona, que yo creo que dije que era ordinal, pero después me puse a analizar y dije, es imposible establecer una orden de importancia entre los distintos sexos. ¿Se entiende? Entonces, por eso dije, bueno, no es ordinal, se trata de una escala nominal. ¿Está? ¿Y el Y para- estado civil, cómo lo categorizaría? El estado civil es ordinal. ¿Puedo establecer un orden de magnitud? Sí, puede, sí. Pero no puede en un estado civil. ¿No? Y no, porque, o sea, ¿es mayor o menor a qué? ¿Es muy bueno, regular, malo? Y no sé. ¿Se entiende? El estado civil es un estado Depende civil, cómo lo es tome cada una uno. escala nominal. ¿Se entiende? Ujú. O sea, lo que tenemos que entender es que la escala nominal no es posible establecer una relación de magnitud. No puedo decir si es mejor, o sea, si es bueno, malo o regular, por decirlo. En una escala ordinal sí voy a tener este vínculo de excelente, muy bueno, regular o malo. Esa es la diferencia y lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de clasificar y de entender si estamos en una escala nominal u ordinal. Y si vamos a la lista, como dijimos, el sexo de una persona es nominal y el estado civil también es nominal. Profe, ¿Sí? había un ejercicio, creo que en este PDF al final, que clasificaba las variables y decía los tipos de accidentes que se producen en una fábrica. Ahí sería una variable cualitativa, pero nominal o ordinal. Vamos al ejercicio. Este no. Ahí Sí. el 6. Discreta me parece, ¿no? Los tipos de accidentes que ocurren en una fábrica. Perdón. Sí, los tipos de accidentes que ocurren en una fábrica. ¿Es cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Cualitativa. Perfecto. Y después, yo no tengo una forma de expresar si uno es más severo que otro. Porque me dice tipos. Entonces, para mí estamos hablando de algo nominal. Una clasificación. No es como si pudiera decir, bueno, es 15 grado 1, grado 2 o grado 3. Bueno, ahí sería ordinal porque yo de alguna u otra manera encuentro una relación entre los distintos tipos de E15 de acuerdo al grado que tiene. ¿Se entiende? Sí, se Pero, entiende. pero ¿cómo nos tendría que decir si no diría tipos? Lo que pasa, como está planteado acá, dice los tipos de accidentes que ocurren en una fábrica, estamos hablando de una variable cualitativa nominal. Profe, sería como, por ejemplo, decir tipos de accidentes, cortes, golpes o lo que fuera, y si yo lo quiero después dentro de eso clasificar, ahí sí ya paso a otro tipo. Claro. Puedo decir, puede ser un golpe, un corte, no sé, una dobladura. Pero, profe, ¿no lo puedo clasificar en lo que sería más grave? Bueno, pero Accidente, más o menos grave. de esta forma no, porque vos tenés golpe. Por ejemplo, vos querés clasificar todos los accidentes en un año y tenés golpe, corte, contusiones, bla, bla, pero no podés especificar un corte, o sea, vincular un corte con un golpe. Y porque si el corte fue un cortecito chiquito, que no hace falta puntos, ¿me Claro. explico?
Ahora, Sí, sí. si vos, como te digo, bueno, yo tengo golpe de clase 1, son golpes menores, golpe de clase 2, que me produce la baja laboral de la persona en el día, golpe de clase 3, baja laboral en una semana. Entonces, ahí yo tengo una escala, en cierta forma, ordinal, porque estoy clasificando dentro de una categoría, ordinalmente, cuál es más grave, cuál es más severo uno en relación al otro. ¿Tá? Pero cuando yo digo corte, dobladura, no sé, contusión, y no los puedo vincular, porque no tienen un orden de magnitud entre ellos como para yo poder relacionarlos. ¿Se entiende? ¿Alguna duda en relación a esto? Denme un segundito. Pero se entiende más o menos el concepto de cuando es ordinal, necesito un orden, o sea, necesito que exista una relación entre ellas en cuanto a magnitud. ¿Está claro? Eso es lo que tenemos que ver y lo que tenemos que tener en claro. Profe, una pregunta. Sí. Un salario de un empleado, ¿qué sería? Lo que pasa es que estamos hablando de un valor numérico. Cuantitativo. Claro, contigo, pero ¿de qué tipo? ¿Discreto? Nominal sería. No, el salario estamos hablando de algo numérico. Claro, es cuantitativa, pero ¿sería discreta o continua? Para mí es continua. Continuo. ¿Pero por qué, profe? Yo la Claro, ¿cuál sería eso es lo que no entendía. ¿Cuál sería el proceso de medición para calcular eso, por así decirlo? La hora de trabajo, no sé, uno. Sí, o sea, a ver, cuantitativo porque, o sea, no es como lo que hablamos que, o sea, lo cuantitativo, vamos a la filmina rápidamente para que lo tengamos en cuenta. Lo que era discreto, nosotros decíamos que podía partir de un proceso de conteo, ¿se entiende? Si lo vemos acá en esta filmina. Claro. Ahí estamos. Discreto. Cuando el valor surge de un proceso de conteo y se dice que asume valores enteros. En cambio, en continuo, cuando surge un proceso de medición. ¿Tá? Y lo que decía que la diferencia entre un valor y otro era un infinitésimo. Pero para mí, para mí no, es continuo. Listo. Pues si vos me dijeras, bueno, el número de personas que cobran tal salario, y probablemente ahí vos, por conteo, puedas calcular, son 12, 15, 20 personas que cobran eso. Pero el salario en sí es continuo por estas dos cosas. Primero por la medición y después por la diferencia entre un valor y otro. Ah, listo. Gracias. ¿Está? Importante esto de la escala nominal y ordinal, por esta duda que había surgido, que tengamos en cuenta la relación de magnitud, que es la clave. Si nosotros podemos establecer entre las categorías que tenemos una relación de magnitud, estamos en presencia de una escala ordinal. Como dijimos, una encuesta excelente, muy bueno, regular o malo. Existe una relación de magnitud, entonces estamos en escala ordinal. Una escala nominal no nos permite eso, como dice ahí, la nacionalidad de las personas, el tipo de accidente, la escala es nominal, nosotros estamos diciendo que son distintos tipos, pero no los podemos vincular. ¿Tá? Eso para que lo tengamos un poquito en cuenta. Esto ya pasó, ya salvando esa duda, que había quedado la clase pasada. Vamos ahora a lo de la clase de hoy. Bueno, lo del Infostat, este ejercicio lo pudieron hacer, estaría bueno que lo hagan a través de Infostat para que vean cómo lo pueden hacer en Excel, en papel y en el Infostat. Son distintas variantes que se presentan, distintas variantes que tenemos, y cualquiera de ellas es válida. Mientras tengamos la capacidad de analizar lo que estamos haciendo o los datos que tenemos, que es lo realmente importante. Y ahora vamos a la clase que le subí,
que es la clase número 3. Cierro el InfoStat. El programa se llama InfoStat. Ahí está. Denme un segundito, subimos esto. Y vamos a la clase 3. Profe, una consulta. Después en algún momento nos podría enseñar a graficar en Excel. Sí, de hecho, ahora vamos a trabajar un poquito con Excel. Y ahí podemos graficar. Bien, bien, bien. Denme un segundo que me preguntaron por el chat. No lo puedo ver. Los mails, fíjate en la spam o ahí te pueden llegar a aparecer. Sí, los gráficos se pueden guardar, se puede guardar cualquier cosa en el InfoStat. Entonces, ahora lo que vamos a ver un poquito son las medidas de posición y dispersión y otras medidas como son de forma, asimetría o sesgo, o las medidas de puntiagudez o kurtosis. ¿Está? Dentro de las medidas estadísticas de resumen de ciertos datos que nosotros tengamos, vamos a tener estas 4. Vamos a arrancar por las medidas de posición, que nos dice que son medidas de descripción de resumen, representativas del valor de la variable en torno a la cual se van a concentrar estas observaciones que nosotros vamos a tener. Y acá tenemos un pequeño ejemplito donde tenemos la distribución de A y de B, o sea, son dos poblaciones distintas que están graficadas. En el histograma, como recién veíamos en el InfoStat, bueno, están graficadas acá, tenemos dos poblaciones distintas. Lo que podemos ver a grandes rasgos que en cierta forma, valga la redundancia, tienen cierta forma la distribución A y la distribución B, en donde se concentran los datos en torno a un valor de la variable XA, que es el promedio para la distribución A, y en torno de XB para el caso de la distribución B, en donde XA y XB son los valores de una medida de posición. ¿Qué medida de posición sería esa la que está graficando ahí? ¿Cuál sería la que está en el medio? Promedio. El promedio, ¿está? Y entonces en este caso tenemos el promedio de la distribución de X, A, y el promedio XB, que es de la distribución B. Entonces, la media aritmética, o promedio, si nosotros tenemos un conjunto de datos o una serie simple, como dice ahí, de n observaciones, donde va desde X1 hasta Xn, la media aritmética o el promedio muestral, el cual lo vamos a denotar por el X con la rayita arriba, lo que habitualmente se utiliza, no va a ser otra cosa que la sumatoria de los valores de la variable observada dividido por el número de los mismos, o sea, bastante sencillo. Y en el caso de que la serie simple contemple o corresponda con todos los valores de la variable de la población bajo estudio, n, en vez de tener el n chiquita, vamos a tener el n mayor, que es la cantidad de observaciones de la población. ¿Está? En cierta forma, es lo mismo, en este caso para una muestra, y en este caso para la población, cuando la población está acotada. ¿Se entiende? ¿Recuerdan eso que hablamos en lo que era muestra y población? Sí, profe. Perfecto. Con la diferencia que vamos a tener, en vez de la X con la rayita arriba, vamos a tener mu.
Esto era lo que apuntábamos la otra vez cuando nosotros queríamos calcular el promedio de sexto año de tal colegio. En ese caso, mi población va a estar acotada. Voy a poder usar mi n grande, que va a ser de la población. Pero lo que decíamos, en el caso de que nuestra población sea la población de Argentina, en ese caso no vamos a poder calcular la media poblacional de esta manera. Debe que sacar una muestra. Vamos a tener que sacar una muestra y a través de la inferencia estadística vamos a poder calcular la media poblacional. ¿Está? Y por otro lado tenemos lo que es la media ponderada, pero básicamente vamos a decir que surge de la suma de los productos entre cada valor de la variable o marca de clase, de acuerdo si tenemos una distribución de frecuencia de variable discreta o de variable continua, y la respectiva frecuencia absoluta. Entonces, dando lugar a la denominada fórmula de la media ponderada, que esta va a poder ser muestra proporcional, según si vamos a considerar los datos de una muestra o de toda la población. Ahí tenemos las dos formulitas de una y otra, y vamos a ver este ejemplo rápidamente en relación a qué está hablando estas tres definiciones que vimos de promedio media. ¿Está? Denme un segundito, que voy a abrir Excel, así le pone un poquito más de claridad a esto. Bueno, ahí en teoría están viendo mi pantalla de Excel. El que quiera lo puede ir haciendo para ver qué hablamos de en cuanto a media ponderada y promedio, y van a ver que en cierta forma es lo mismo. Si van después de estas definiciones que vimos, si vamos al ejemplo 1, dice el número de empleados que faltaron por día a una empresa en los últimos 20 días laborales está dado por, tenemos 4, 5, 2, 2, 1, 1, 1, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 4, 4, 1, 1, 1, 2. ¿Está? ¿Lo pudieron ir haciendo ustedes? Sí. ¿Cuál es el promedio diario de empleados que faltaron? Tenemos dos opciones. O recuadramos todo, vemos que el promedio es 2,5, o ponemos promedio y lo hacemos así. Entonces el promedio me da 2,5. Le voy a poner acá promedio. ¿Está? La otra me dice calcular el promedio diario de empleo que faltan considerando una serie simple. Y después me dice calcular el promedio diario de empleos que faltaron considerando distribución de frecuencia de variable discreta. Entonces, voy a hacer la tablita donde voy a tener y voy a tener mis observaciones que, como vemos, va de 1 a 6. ¿Se entiende? Vamos a ver, ¿cuántos unos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Está? 6. Esto sería mi n. ¿Cuántos 2? Tenemos 2 acá
3, 4, 5, 6, 7, 8. Después 3. ¿Cuántos tenemos? No hay ninguno. 4. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3. 5 tenemos 1, 2, 2. Y 6, creo que hay 1. Ahí estamos. Si yo voy acá, me dice que el recuento es 20. Entonces, esta sumatoria debería dar 20, lo cual está bien. ¿Está? Entonces, acá tenemos la tablita como si estuvieran acumulados los datos, ¿se entiende? Estaríamos hablando de la distribución de frecuencia de una variable discreta. Entonces, voy a volver 2 segundos al PowerPoint para que veamos cuál era la fórmula de la media ponderada, donde decíamos que era cada uno de los valores de Y por su frecuencia absoluta. ¿Se entiende? Todo eso, esa sumatoria, dividido la cantidad de observación. ¿Está claro hasta ahí? Más o menos. ¿No se entendió? Vamos de vuelta. Nosotros decimos, la media aritmética o promedio teníamos la muestreal o la poblacional, donde era la sumatoria de cada una de las observaciones, en el caso de la altura, cada una de la altura de ustedes dividido el número de personas del curso. Me daba... Digamos la cantidad de muestras tomadas, profe, sería. Claro, claro. Dividido la cantidad de personas. Eso me da el promedio de altura del curso. ¿Está? Después tenemos la media ponderada. Que la media ponderada es el producto entre cada valor de la variable o marca de clase y las respectivas frecuencias absolutas. Entonces, si nosotros vamos a este ejemplo, nosotros al promedio lo podríamos calcular como si fuera una serie simple, como dijimos, sumando cada una de estas observaciones y dividiéndola por n, que n es la cantidad de observaciones, o sea, 20, que sería esta definición de promedio o media. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, claro. Profe, hasta ahí sí. Perfecto. Pero nosotros podríamos agrupar los valores, que me dice acá, distribución de frecuencia de variable discreta. Yo podría, estos valores que tenemos acá, armar una tablita y agruparlos, ¿está? Y a partir de ahí calcular el promedio. Entonces, lo que yo hice fue, estos valores que tenía ahí, que son observaciones, son 20, como vi que va de 1 a 6, puse mi valor de la variable, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y después vi cuál es la frecuencia absoluta de cada una de estas observaciones. 6 para el caso del 1, los marcamos acá. Esos son los 6 unos. Hay 8 para el 2. Vamos a cambiar el color porque no. 8 para el 2, bueno. No hay ninguna observación para el 3, para el 4 hay 3, bueno, y así sucesivamente. Yo acá lo que estoy buscando es calcular la media ponderada, porque en este caso tengo los datos agrupados. Lo que estoy haciendo es tratando de... A ver si no me deja traer la formulita acá. Ah, pero puedo hacer esto. Denme un segundo, que lo recorto para que quede un poquito más prolijo y lo podamos... En herramientas de imagen, profe, debería estar la opción de recortar.
Herramientas de imagen. Arriba del todo. Insertar. A recortar. Clic derecho y se te abre una ventanita y arriba a la derecha sale Acá tenés. recortar. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, la fórmula que nosotros estaríamos usando sería esta. Está en donde mi media ponderada serían los valores de Y por las observaciones, o sea, la frecuencia absoluta, la sumatoria de todo eso dividido n. ¿Está? ¿Cuánto sería n para este caso? 20. Perfecto. Serían estas que están acá. Si vamos abajo dice 20 y si no, le pedimos que haga la suma. Y vemos que da 20, ¿está? Después lo otro que vamos a hacer, tenemos que calcular cada uno de estos valores de Y por N. Entonces hago este por este. Lo arrastramos. Y después hacemos la sumatoria dividido el N, que el N en teoría era 20. Entonces si vamos a suma, dividido 20, me da 2,5, igual que el otro valor. ¿Se entiende? Entonces, un ejercicio sencillo, vimos cómo calculamos la media si tuviéramos una serie simple o si tuviéramos que agrupar los datos. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿cómo harían para el caso 2? Que dice, la antigüedad de sus empleados en años, la antigüedad de sus empleados en años, de los empleados de un hipermercado, bueno, está como repetido, estado por esta tablita que tenemos acá. ¿Cuál es la antigüedad promedio? ¿Cómo lo haríamos en este caso? Estamos viendo el Excel por las dudas. Ahí lo compartimos. Ustedes también lo tienen. Ahí estamos. El caso 2. ¿Cómo lo haríamos? ¿Sumar la cantidad de años dividido la cantidad de empleados o no? Es como el caso de recién. El tema que nuestro valor de Y, en el caso anterior, teníamos un valor puntual. En este caso tenemos intervalos donde hay 50 empleados que tienen entre 3 y 5 años de antigüedad. ¿Qué debería usar yo para poder calcular el promedio? La marca de clase, ¿puede ser? La marca de clase, está perfecto. Como en el intervalo de 3 y 5, seguramente cayeron, de acuerdo a lo que veníamos viendo, la cantidad de empleados que tiene entre 3 y 4 años de antigüedad. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Sí, profe. Entonces, como yo no sé cuántos son 3 y cuántos son 4, de acuerdo a la agrupación que yo hice, sé que entre 3 y 5 son 50 empleados. Entonces, ¿qué debería hacer? A través de la marca de clase, que sería 4 en este caso, multiplicar. ¿Se entiende? Para cada uno de estos intervalos y dividirlo por el número de observaciones. ¿Se entendió o lo hacemos? ¿Lo podemos hacer, profe? Sí. Vamos a copiar. A ver si me deja. Espera que esto se... Bueno, ahí tenemos los datos que teníamos recién, no sé qué estamos viendo. Y vamos a ver,
vamos a poner acá marca de clase. La marca de clase, ¿cómo la sacamos? ¿Recuerdan? Sumando 3 más 5 dividido 2. Tal cual. Dividido. Un segundito que le ponemos. ¿Está? Entonces ahí tenemos la marca de clase para cada uno de estos intervalos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, ahora voy a calcular la marca de clase por la frecuencia absoluta de cada intervalo. Esto por esto. Denme un segundito. Soy un fanático de los formatos. Entonces lo que voy a hacer después, de acuerdo a lo que vayamos viendo, es la suma de todo esto dividido el número de empleados. ¿Está? Y ahí está el promedio, según lo que me pedía, de años que tiene, o sea, el promedio de antigüedad en años que tiene cada una, que tiene la empresa en sí. ¿Se entiende? Profe, disculpe, ¿de dónde salió el 200, 420, 720? No, no vi. Este sale, como veíamos recién, es el promedio entre el número de empleados, que para nuestro caso va a ser n, o sea, la frecuencia absoluta, ¿se entiende? Sí. Y la marca de clase, que va a ser, en este caso, y. Entonces, como dijimos recién, para calcular el promedio, voy a necesitar hacer la sumatoria de los productos entre y sub 1 por el n1 y así sucesivamente hasta n, y todo eso dividirlo por n. Ah, bien. Bien. ¿Está? Sí. Entonces, la marca de clase. La marca de clase, en este caso, si vamos al ejemplo anterior, nosotros podíamos agruparlo de esta manera porque sabíamos que, a ver, el ejercicio decía el número de empleos que faltaron por día en una empresa. Entonces, voy a decir en 20 días, esto que está acá, estos son los 20 días que se observaron, ¿se entiende? Y vos podés decir que en el día 1 faltaron 4, en el 2, 5, y así sucesivamente. Y los podías agrupar de acuerdo a la cantidad de personas que faltaron. Después en n voy a decir, bueno, la cantidad de un empleado sucedió en 6 días. Faltaron 2 empleados en 8 días. 3 empleados en ningún día, 4 empleados se dio que faltaron en 3 días. Eso se entendió, está claro, ¿no? Sí, sí. Pero ahora en este caso que vos decís, yo quiero calcular la antigüedad de los empleados de una empresa, vos sabés que si de los 300 empleos que tiene, 50 tienen entre 3 y 5 años de antigüedad. Pero como están dentro de un intervalo, no me dicen cuántos de esos 50 tienen 3 años de antigüedad y cuántos de esos 50 tienen 4 años de antigüedad, ¿se entiende?
solo me dice que están agrupados entre 3 y 5. ¿Está? Para poder calcular el promedio, yo tengo que usar la marca de clase, que es el medio del intervalo. ¿Se entiende? Sí, me tomo. Gracias. Perfecto. Porque yo podría decir, bueno, de esos 50 empleados, 49 tienen 3 años de antigüedad y 1 4 años, pero no lo sé. ¿Está claro? Entonces por eso tengo que recurrir a la marca de clase, porque se dio que estos datos agrupados están de esta manera. Entonces el promedio de antigüedad es de 8. ¿Se entiende? Claro. Y fíjense que coincide, que es coincidente con que el número de empleados, o sea, el más grande es 90, que está entre 7 y 9. ¿Está? Entonces el promedio está por ahí, con el mayor valor, o sea, la frecuencia absoluta mayor para ese intervalo. Bueno, volvemos al PowerPoint. Entonces este ejercicio vemos cómo de distintas formas podemos sacar el promedio. Ahora vamos a ver algunas de las propiedades de la media aritmética, como me dice que la media aritmética de una constante es la misma constante, el promedio del producto entre una constante y una variable es igual al producto de la constante por la media aritmética de la variable. Es como sacar afuera, sacar factor común del valor, sacarlo afuera. Después, la media aritmética de la suma de una constante y una variable es igual a la suma de la constante y la media aritmética de la variable. La media aritmética de una suma de variables expresada en igual unidad de medida es igual a la suma de las medias aritméticas de cada una de las variables consideradas. Son propiedades. Acá iría 5 y 6. Me falta, en el 4 seguiría 5 y 6, que son estas que están acá, que me dice que la suma de los desvíos o diferencia entre cada valor de la variable y su media aritmética ponderadas en el caso de dato agrupado es igual a 0, y la suma de los desvíos o diferencia entre cada valor de la variable y su media aritmética elevada al cuadrado y ponderadas en el caso de dato agrupado es un mínimo. Y por último, vamos a ver la media general o total. En este caso dice, dado un conjunto de n observaciones, la que se subdividen en cada grupo distinto y se calcula en cada uno de ellos la media aritmética. La media total o general se obtiene de la suma de los productos entre la media de cada grupo y su respectivo tamaño dividido por el total de observaciones. Básicamente sería como ponderada, algo parecido a lo que vimos recién. Ahora vamos a ver la mediana. Acá hay una particularidad de la mediana que es muy importante, que es una buena pregunta para hacer. Que me dice que la mediana, la media aritmética como medida de posición, recuerda que nosotros, ¿qué estamos viendo ahora? Medida de posición o de tendencia central, por así decirlo. ¿Está? Pero hay una particularidad de la media aritmética como medida de posición que me dice que resulta útil siempre que los valores de la variable observada sean homogéneos. ¿Está? En caso contrario, resulta más adecuada como medida de posición la mediana, dada por el valor de la variable que supera a no más de la mitad de las observaciones y es superada no más de la mitad de las mismas. Ya vamos a ver numéricamente cómo lo obtenemos, pero algo importante dice, siendo menos sensible que la media aritmética ante la presencia de los valores extremos. Denme un segundito que me preguntaron algo. Ahora vamos a hablar de estos valores homogéneos. Y les voy a mostrar un ejemplito del libro
Pero para que vean que leyendo el libro cómo aclara. Pero déjeme terminar esto que dice que la mediana es el valor de la variable ubicado en la mitad de un conjunto de valores ordenados de la variable, o sea, es el valor central. Y me dice también que para que el valor de la mediana tenga sentido, el nivel de medida de los datos deben ser por lo menos ordinal. Y lo vamos a denotar con la letra ME. ¿Qué me quiere decir ahora cuando nosotros estamos diciendo datos homogéneos? ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, como estamos haciendo el cálculo de lo que venimos hablando, de la estatura de un curso, que va entre 1,60 y 2 metros, por ejemplo? Yo estoy tipeando y cometo un error de tipeo y en vez de poner 1,8 o 1,80, coloco 18, no le pongo la coma. ¿Cómo sería mi promedio en ese caso? Y va a quedar alto. Claro, se me va... Aumenta. Aumenta muchísimo. O sea, imagínense, estoy comparando 30 personas, un curso secundario, que miden entre 1,60 y 2 metros, y le clavo un 18. O sea, el promedio se me va a ir al carajo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la mediana tiene esta capacidad que es más adecuada como medida de posición cuando los datos no son homogéneos. ¿Se entiende? O cuando hay algún error o algo raro. En ese caso, el que hablábamos recién, haría que mi promedio se desfasara o se corriera, sería algo irreal, porque no puedo tener un promedio de altura de 4 metros. ¿Se entiende? Entonces la mediana me da la posibilidad de que yo pueda tener un valor más real de la variable. ¿Dónde estaría la media o el valor central de la serie de datos que yo tengo? ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? ¿Qué apuntamos con la Sí, mediana y sí. con datos homogéneos? Profe, Sí. ¿la mediana sería parecido a lo que hicimos en el caso anterior con la antigüedad de los empleados o no? No, la mediana es agarrar todos los datos, Hmm. ordenarlos en forma creciente o decreciente, o sea, de mayor a menor o de menor a mayor, y determinar el valor central, que va a hacer que me divida a esa serie de datos en dos. Por ejemplo, si fueran 50, me van a quedar 25 de un lado y 25 del otro. Claro. Entonces yo a través de la mediana me puedo dar rápidamente cuenta si los datos que tengo, cómo están distribuidos, cuál es mi medida de posición central. En el caso este que estamos hablando de que yo le erré una coma y en vez de poner 1,8 puse 18, me va a dar rápidamente indicio de que hay un valor que está mal. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Profe, entonces se entiende que la va a ser un número cercano al promedio, o auxiliar. Claro, va a ser un valor cercano al promedio cuando los datos sean... ¿Conocen cómo? Homogéneo. Homogéneos. En caso contrario, voy a tener que recurrir a la mediana para ver qué está pasando ahí. Puede pasar que no sean iguales, sí, ya vamos a ver, hay casos donde las gráficas se desvían y la mediana y la moda, la media, la mediana y la moda no son coincidentes. Puede pasar y ya lo vamos a ver. Denme un segundito. Ay, me estoy preguntando algo. Denme un segundito.
el cálculo de la mediana. Para una serie simple, se van a ordenar los datos en sentido creciente o decreciente y vamos a determinar la mediana como el valor que corresponde al valor ubicado en el centro. Es decir, que a esa serie la voy a dividir a la mitad. Por ejemplo, en el caso que nosotros tuviéramos 50 datos, ¿cómo se haría la mediana? 25. Está, pero esa es la posición. ¿Se entiende? Yo necesito el valor de esa posición. ¿Está bien lo que me decís? Que sería 25. Ya vamos a ver cuando es par o impar. Pero vos ahí me estás diciendo el valor de la posición. Esa posición, de acuerdo a cómo yo lo ordene, de mayor o menor, va a ser el mismo, pero va a tener un valor que va a estar dado por la serie que yo tenga. ¿Se entiende? Entonces, me dice que si el número de datos n es par, el valor de la mediana lo vamos a obtener ¿cómo? Y si es impar. Si es par, va a ser la suma de los dos valores centrales dividido 2, y si es impar, el valor de la mediana será igual a un valor realmente observado. ¿Se No entiende? entendí, ¿cómo sería eso, profe? Vamos a verlo con este ejercicio, con el que teníamos recién en Excel, para que se entienda. Acá está. Vamos con este. Yo tengo todas estas 20 observaciones. Control C. Control V. ¿Está? Entonces vamos a pedirle que las ordene de menor a mayor. Dijimos, la mediana es la que separa a los datos que tenemos a la mitad. ¿Está claro eso? Sí. Yo tengo ahí 20 datos. Entonces, esperen que 10. Acá tengo 10. Y acá tengo los otros 10. ¿Está? En este caso que el número de datos es par, yo no puedo calcular una posición acá al medio, que no existe. Entonces mi mediana va a ser la suma de estas dos posiciones dividido 2. ¿Está? Bien. En el caso de que esto sea un número impar, por ejemplo, si tuviera otro 6, va a haber un valor que hace que se divide en dos el grupo de datos. Lo voy a poner en blanco para... Entonces, mi valor sería este. El 2 que hace que queden por encima 10 valores y por debajo otros 10 valores. ¿Se entiende cuándo es par y cuándo es impar la mediana? Sí, profe. Sí. O sea, Sí, se entiende. perfecto. Recuerden, la mediana es una posición que tiene un valor asociado. Si volvemos 2 segunditos... Profe, entonces no se toman en cuenta los valores, sino la ubicación de los valores. Pará, vos tomás en cuenta la ubicación que tiene un valor asociado. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, la posición en este caso es 25 o la que fuere. Pero cuando te dicen, che, ¿cuál es la mediana? La mediana es un valor dentro de los valores que vos tenés. ¿Me entendés? Claro, pero a lo que yo me refiero es que no se hace sumatoria como en la otra y se divide, sino que se toma el valor que está a la mitad, digamos. El valor que está a la mitad. Después vos tenés la particularidad de que si es par o es impar. Si es par, como dijimos, acá lo dice, el valor de la mediana se obtiene
de la media aritmética de los valores centrales de la variable. ¿Se entendió? ¿Cómo se haría en ese caso? O sea, profe, que yo agarro, supóngase, los dos valores que tengo en el medio. Claro. El resultado de sumar esos dos valores dividido dividirlo 2 por es 2. el valor de la mediana. Y en la impar, en cambio, va a estar dada por el, digamos, por el valor que se encuentra en el medio, o sea, la ubicación del centro. No tendré que hacer ningún cálculo. Si Tal cual. Tal cual, como vos lo decís. Solo hay una particularidad en el caso de que sea par, que es el que vimos recién, que dice, siendo su valor coincidente con un observado, solo si son iguales los valores centrales. ¿Está? Si vamos al ejercicio de recién, y en este caso, nuestros valores centrales observados son iguales, o sea, haríamos 2 más 2 dividido 2, bueno, va a ser 2 mi valor de la mediana. ¿Se entiende? Sí, profe. Pero en el caso, por ejemplo, que sea así. Ahora cambio, es así. Bueno, ¿cuál es mi valor de la mediana? 2,5. 2,5. Perfecto. La mediana en este caso es 2,5. Dame un segundito, a ver, que me están preguntando. Perfecto. 2,5. Bueno, acá tenemos dos ejemplitos que me dicen las temperaturas observadas en un cierto lugar en grados centígrados, está dado por esta serie de datos y me dice calcule la temperatura media y la mediana. Le doy un ratito, lo hacen ustedes y ya lo charlamos, 5 minutos. La media y la mediana en cada uno de los dos ejemplos. En el primero la media me dio menos 1,09 y la mediana menos 3. A mí me dio distinto. En el primero también. me dio, la media me dio menos 1,5 y la mediana me dio 5,5. Ok. No, a mí me quedó como a vos, la media me quedó menos 1,09 me quedó, y la mediana menos 3. Profe, a mí me quedó la mediana igual a 0 y la media menos 1,09. Sí, a mí también, profe. A mí me dio 0 y 1,09. La ¿Cómo hiciste mediana para que te dé 0. cero? Menos. Profe, pero los valores se ordenan Tenés que de ordenar. menor a mayor, Sí, porque si los ordenas así te da 0 la mediana. Hay que ordenarlo. Y No sí, lo ordené yo. Y... Claro, con razón. Suele pasar. Y en Estas el son segundo también te queda la mediana igual a 0, porque es número par, pero los dos que quedan en el medio son 0, Claro. y la media 2,75. Sí. Ah, no, sí, yo hice mal las dos entonces. No la acomodé. 0 y 3. A ver si también no. Vamos a ver, denme un segundito. Le vamos a preguntar a mi amigo.
Acá estamos, ahí están viendo los valores que me dio a mí. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Y si después agregáramos el 45, y ponemos acá media. Estimo que le dio eso. Sí. Y la Sí. mediana. Cero. ¿Está? Entonces, ahí como pueden ver, fíjense cómo al agregar un valor medio extremo, por así decirlo, si bien estamos hablando de temperaturas, puede pasar, pero de acuerdo a las temperaturas que estamos manejando, es como si en la Antártida un día pareciera un día de 45 grados. Es medio raro, ¿no? Entonces, la mediana, independientemente de este valor de 45, fíjense que mantiene cierto, estas variables de tendencia central, que la media y la mediana, fíjense cómo la mediana ante un valor extremo mantiene su valor y nos está dando en cierta forma cierta información en relación a la distribución que tenemos. Entonces, bueno, eso es algo muy importante que tiene la mediana, como dijimos, como medida estadística descriptiva. Y dentro de esta medida estadística descriptiva, dentro de las medidas de posición o de tendencia central, la mediana hace caso omiso, por así decirlo, muchas veces a valores extremos o que no son homogéneos, como es en este caso. ¿Se entendió más o menos ahora a qué apunta la mediana? Sí, claro. Sí, sí. profe. Una duda, profe. O sea, usted dijo que puede que la mediana y la media sean próximas. Sí. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, todos 3 y un 60, la media te va a dar, no sé, 40 y la mediana te va a dar 3. Sí. No tiene nada que ver, que no van a estar cerca. No, en ese caso se van a alejar y te da la pauta a vos de decir, bueno, dentro de mis medias de tendencia central hay una que se comporta de esa manera, aunque ya te dice, bueno, observemos los datos si no hay algo raro. ¿Me explico? Ya vamos a ver casos donde sí la media, la moda y la mediana no son iguales, que aparece cierto sesgo, pero bueno, puede pasar. Pero, en cierta forma, la mediana tiene eso, que ante datos no homogéneos mantiene cierta tendencia central. Sí, ahí se entendió. Gracias. Ok. Profe, una pregunta. Sí. Los ceros, ¿siempre los consideramos como valores homogéneos? O sea, supóngase que me dicen en un ejercicio Lo que pasa es que el cero depende del caso de la serie. Se tomaron las determinadas medidas. Sí. Sí, y ponele que de 15 valores que me tira, 10 son 0. Y tengo 15 para ordenar, para acomodar la mediana, perdón. ¿Los voy a tomar como valores homogéneos, por más que yo tenga 5 valores reales y 10 sean 0? O sea, son valores inexistentes. A ver, en el caso de una temperatura, el 0 grado existe. Siguen siendo homogéneos porque homogéneo se refiere dentro de la serie de datos, si los valores muestran cierta correlación dentro de la serie o no, ¿se entiende? En el caso si vos estás con estas temperaturas, a ver, acá está. Si vos estás en la serie con estas temperaturas de entre menos 10 y 1 grado, bueno, así hay cierta homogeneidad en los datos porque estamos hablando de temperaturas que son relativamente bajas, puede ser del sur del país tranquilamente,
Pero si te aparece un 45, ya te llama la atención, porque, o sea, estás como las temperaturas de Tierra del Fuego y te parece una temperatura terrible como si fuera acá en Córdoba. ¿Me explico? Entonces, ahí dejan de tener cierta homogeneidad. ¿Entendés lo que se apuntan? Claro, claro. O sea que parte de la homogeneidad me la determinaría el enunciado, ¿no? Porque si yo me dice que tome valores homogéneos, por ejemplo, en medidas, en mensuras, no puedo considerar, no tomaría como homogéneo una medida que me dé 0, porque no sería mensurable. No sé si me explico. O Pero si depende. altura. El 0 grado, estoy midiendo temperatura. 0 grado, el valor promedio de una temperatura en, no sé, en lo que decimos en Santa Cruz, ¿pueden ser 0 grados? Sí, puede ser. ¿Se entiende? Sí, 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 obvio. La homogeneidad depende de tu, o sea, un valor, acabo de tener que hacer valer tu criterio en cuanto a esto que te digo. Si vos tenés temperaturas que son más parecidas al sur del país y te parece 100 grados, o por ejemplo en B45 100 grados, y vos decís, seguramente no son homogéneos, hay un error, porque en vez de, seguramente ese 100 no es un 100 y tiene más pinta de ser un 10 o un 1. Pero ahí está tu criterio de decir, bueno, ese valor seguramente no va. Y la mediana ahí te ayuda a decir, bueno, dentro de estos valores de tendencia central, bueno, hay uno que está haciendo que el promedio se me vaya al diablo, bueno, lo reveamos o lo analicemos. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver, esto se pone un poquito más... sí. En el caso que tengamos, bueno, este valor que como que no tiene que ver a las observaciones, a los, por ejemplo, los de los 45 grados, a la hora de resolverlo, ¿lo tomamos lo mismo o lo podemos como excluir y no tomarlo para resolver? ¿Vos qué harías? Tener que calcular un promedio de una temperatura. Te dicen, a ver, calcula el promedio de esto y te parece un valor así. Y yo no lo tomaría porque para mí es un valor más que decir eso. Es lo mismo que te den una serie simple que va de, no sé, de 1 a 8 y te parezca un valor, no sé, 98. Y para mí es un error de tipeo en el ejercicio, si me lo dan. Pero, Está perfecto. Está perfecto porque es así. De hecho, algo que a mí me pasa, nosotros, donde trabajo yo en Porta, nosotros estamos permanentemente monitoreando el proceso. Y tenemos valores, por ejemplo, de cantidad de sólidos en un tanque que va entre 2 y 13. Y muchas veces cuando se arranca el proceso, vos arrancas con el líquido diluido hasta que el proceso alcanza cierta regularidad o el estado estacionario, por así decirlo. Pero mientras tanto los sólidos van creciendo evolutivamente, o sea, van desde 0, van aproximándose hasta 12 o 13, que es donde se tienen que manejar. Y la gente va monitoreando, o sea, los chicos que trabajan conmigo van monitoreando y van anotando esos valores. Pero por ahí te aparecen valores de 4, de 6, que son valores que lo que les comento es cuando va aproximándose el estado estacionario. Yo esos valores ni siquiera los considero, porque después a la hora de hacer el balance de masa para ver la productividad de la planta, ese valor es irreal y distorsiona todo el balance, ¿se entiende? Entonces directamente lo excluyo a la hora de sacar el promedio para poder hacer este balance. Por lo cual lo que vos me decís está perfecto y está bien. Perfecto, gracias, Roger. Entonces, cuando tenemos datos agrupados de variable discreta, el valor de la mediana va a surgir de la siguiente manera. Prestemos atención, este es como una recetita, vamos a decirlo. Entonces dice, calcular la mitad de las observaciones, es decir, n sobre 2, siendo n el total de esto que hacemos las observaciones. Determinar el NJ, que es la mayor de las frecuencias absolutas acumuladas, que supera la mitad de las observaciones. ¿Se entendió hasta ahí? Menor, perdón. Menor.
El NJ es el escalón, el de arriba sería, vamos a ver la listita. Recuerden que nosotros la frecuencia absoluta acumulada vamos a ir sumando intervalo a intervalo. Bueno, me dice, cuando tengas el valor de n sobre 2, NJ es la menor de la frecuencia absoluta acumulada que supera la mitad de las observaciones. ¿Está? Y después dice relacionar NJ, que es la frecuencia absoluta acumulada, inmediata anterior a NJ con N2, pudiéndose presentar dos situaciones. La primera es si mi NJ menos 1 es igual a N sobre 2, en donde la mediana, va a ser el promedio aritmético de los valores de la variable relacionado con NJ menos 1 y NJ respectivamente. Y la otra alternativa que tengo que NJ menos 1 sea menor a N sobre 2, donde la mediana va a ser igual a Y sub J, que es el valor de la variable asociada al NJ. Esto que lo decimos así medio recetito, medio entramado, vamos a verlo acá en este ejemplo sencillo. Me dice, calcular el n sobre 2. O sea, n sobre 2, en este caso nosotros tenemos 54 observaciones. Sería el 27. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Después me dice, tenemos que determinar NJ, que es la menor de las frecuencias absolutas acumuladas que supera a la a la mitad de las observaciones de N2. NJ, nosotros dijimos, N sobre 2 era 27. ¿Quién supera 27 en las frecuencias acumuladas? El 36. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Entonces ahí nosotros estaríamos definiendo el NJ. Y el escalón de arriba sería el NJ menos 1. Profe, sí. Y desde el 36 para arriba, o sea, todos serían parte de NJ, o sea, 46, 51 y 54. No, vos tenés que encontrar un valor. ¿Está? Acuérdate que los n era la sumatoria de cada uno de estos valores. Vos tenés que encontrar el NJ, y una vez que vos encontraste el NJ, tenés que relacionarlo con el n sobre 2. ¿Está? De la siguiente manera. Claro. Me dice, determinar el NJ, que es la menor de las frecuencias absolutas acumuladas, que supera la mitad de las observaciones en N2. Entonces yo voy N2, digo, bueno, 27, ¿quién la supera? El 36. 36. Perfecto. Tengo el NJ y tengo el NJ menos 1. Vamos al siguiente paso. Dice, relacionar NJ menos 1, que es la frecuencia absoluta acumulada inmediata anterior a NJ, con N2, pudiendo presentar las dos situaciones. Me dice, encontrar NJ, la encontré porque dijimos, es del n sobre 2 el valor que le sigue en la frecuencia acumulada que tengo. Entonces, como dijimos, mi valor era 27, o sea, estaba acá al medio entre el 21 y el 36. Tengo que elegir la que le sigue, el 36. Perfecto. Tengo el 36. Me dice, bueno, ahora relaciona el NJ menos 1 con n sobre 2. Yo los relaciono con n sobre 2 y me dice, si nj menos 1 es igual a n sobre 2, la media va a ser el promedio aritmético de los valores de la variable relacionado con nj menos 1 y nj respectivamente. ¿Está? Ya vamos a lo numérico. Tengamos en mente esto en la cabeza. Y la otra alternativa me decía, si nj menos 1 es menor a n sobre 2, la media va a ser al y sub j, que es el valor de la variable asociada a nj. O sea, va a ser este que tengo acá, la media. ¿Se entiende?
¿O está medio rebuscado? Tengo una duda, profe, con el NJ-1. Sí. ¿El NJ-1 es el valor menor a 27 o el que está arriba de 36 siempre? ¿O el que está arriba de 36 siempre? ¿O el valor superior a que nos dé 2? ¿El valor superior? Claro, supongamos, nosotros acá tenemos, en vez de 36, tenemos 46. Digamos que 36 no existe y tendríamos 21. Claro. Ah, bien. El valor anterior, de la celda anterior. Ah, bien, ahí está. Gracias. ¿Está? Denme un segundito. Entonces, una vez que nosotros, como dijimos, calculábamos el NJ, necesitamos calcular el valor de la celda anterior. Y una vez que lo teníamos, decíamos que teníamos dos alternativas. Que se diera que el NJ-1 sea igual al N sobre 2, donde la mediana va a ser el Y sub J menos 1 más el Y sub J sobre 2, promedio aritmético de los valores de la variable relacionado con NJ menos 1 y NJ, respectivamente, sea igual NJ menos 1, que no sea igual y sea menor a N sobre 2, donde la media va a ser igual a Y sub J, o sea, el valor directamente asociado a NJ. En este caso, ¿cuál de los dos sería? El caso B. El caso B, porque yo tengo un NJ que dijimos que me da 21 y mi N sobre 2 es 27. Entonces, bueno, un ratito arriba, mi NJ va a ser menor a N sobre 2. Entonces me dice que la media es igual al valor de Y sub J, que es el valor de la variable asociado a NJ. ¿Está? O sea, mi media sería 7. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Después, otra forma de ver a esto, ¿qué pasaría si yo la descompongo en una serie simple a esto? ¿Podría o no? ¿Qué opinan? Sí. De poder se puede, pero es como muy incómodo porque se hace muy larga. Estoy totalmente de acuerdo, porque son 54 observaciones. Pero se puede porque la variable no tiene intervalos. ¿Se entiende? Entonces, yo podría... Denme un segundito, lo que les quiero mostrar. Yo podría decir, bueno, mi variable adopta valores 1, 3, 7, 9, 20. ¿Cuántos unos tengo? 9. Entonces yo podría poner, después hagan el papel ustedes, 3, 4, 9, 1. Después tengo 3, 12. Y así, ta. Y cerraría teniendo tres valores de 100. Sí. Perfecto, entonces yo, de esta manera, yo pude descomponer esta tabla porque no tiene intervalos, sino tiene valores de la variable puntuales con su frecuencia absoluta asociada, y podría encontrar el valor de la media que va a hacer que me separe en dos estas variables agrupadas. ¿Se entiende? Sí. Sí, no otra cosa que eso. Ahora vamos al otro caso, usando la formulita, por supuesto, porque, o sea, forma sencilla, agarro un papel, escribir 54 valores, bueno, ¿cuál es el valor del medio? Me separen esto. Podemos usar la fórmula de
en donde primero este sería el inciso B, o sea, quedaría dentro del caso B, donde el nj-1 es menor a n2, y también puede pasar este caso donde me da 27, ¿está? Como dijimos, de la misma manera, busco el nj, que dijimos que es del n sobre 2, el valor que le sigue, o sea, 40, y si este 40, el nj-1 va a ser el 27, y ahí voy a correlacionar, como dijimos, nj-1 con n2, en el caso de que sea igual, mi media va a ser y sub j menos 1 más y sub j sobre 2, vamos al ejemplo numérico, serían estos dos valores del medio. Sumar 7 más 9 dividido 2 y me da 8. ¿Se entendió cómo es el caso de la mediana para cuando tenemos la variable agrupada? Sí, profe. Sí. Perfecto. Esto para variables discreta, ¿no? Y para datos agrupados de variable continua es similar. Nada más que tenemos que aplicar esta formulita que tenemos acá. Pero la receta sigue diciendo que tenemos que calcular el n sobre 2, determinar el nj, que es la menor de la frecuencia absoluta acumulada que supera a la mitad de las observaciones, n2, y relacionar nj-1, que es la frecuencia absoluta acumulada inmediata anterior a la nj con n2. ¿Está claro? Y aplicando esta fórmula voy a poder calcular la mediana. En este caso, fíjense que acá tengo intervalos. Esto sería un intervalo, esto sería el siguiente, y así sucesivamente. Entonces yo voy a agarrar y voy a decir, bueno, ¿cuánto es n sobre 2? En este caso es 25, estaría acá al medio. ¿Se entiende? ¿Ven mi cursor ahí? Sí. Bueno, nj es el menor valor que le sigue a 25. ¿Cuál es el menor valor que le sigue a 25? 34. ¿Está? Una vez que obtengo el 34, yo puedo calcular el nj-1, que es el valor de la celda anterior. O sea, sería el 14 en nuestro caso. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Y de igual manera no, voy a tener que utilizar la formulita, pero acá me dice observación, si se fijan. Déjenme correr esto. ¿Qué me dice? Si nj-1 es igual a n2, la mediana va a ser el yj-1, o sea, extremo izquierdo del intervalo de clase mediano. ¿Se entiende? Sí. Si esto no pasa, que el nj-1 es igual a n sobre 2, voy a tener que aplicar la formulita que tenemos acá. ¿Está? Fíjense que acá dice, relaciona nj-1 con n2, donde 14 es menor a 25, por lo cual voy a tener que usar esta fórmula. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahí o no? Por mi parte sí. Más o menos. ¿Qué no quedó claro? Profe, ¿y el 20 de dónde sale? Vio que en la... La media no me quedó muy claro. ¿La media o la mediana? La mediana, quiero decir. ¿Para una variable discreta o para una serie simple la entendiste la mediana? Sí, eso sí, profe. Perfecto. En este caso que teníamos una variable discreta también, que era como lo habíamos disgregado recién. ¿Te das cuenta que habíamos puesto que teníamos 8 unos, 3 2, 12 3? Sí, ese sí. Eso está perfecto. Entonces, el problema se presenta cuando tenemos los datos agrupados por una variable continua. El análisis es el mismo, en el sentido, yo voy a tener que calcular cuál es la mitad de los datos,
calcular el NJ y vamos a tener que relacionar el NJ menos 1, que es la frecuencia absoluta acumulada inmediata anterior a NJ, con N2. ¿Está? Yo voy a usar siempre esta fórmula que tenemos acá, que dice que la mediana es igual a Y sub J menos 1, o sea, al intervalo izquierdo del intervalo mediano, llamado así. CJ va a ser la amplitud del intervalo, N sobre 2, mitad de las observaciones, el NJ menos 1, frecuencia absoluta acumulada inmediata anterior a NJ, eso ya lo hemos visto recién, y el NJ, que es la frecuencia absoluta correspondiente al intervalo mediano. Entonces nosotros vamos a calcular la media, en este caso, de esta manera. Solo va a haber un caso particular cuando el NJ menos 1 dé igual a N2, o sea, la mitad de las observaciones. Cuando pase esto, la mediana va a ser directamente el extremo izquierdo del intervalo de clase mediano. ¿Está? Entonces, para este ejemplo, hacemos lo mismo. Decimos, bueno, yo tengo 50 observaciones. ¿Está? Mi N sobre 2 va a ser 25. Este valor que está acá. El 25. Después, ¿qué es lo otro que me falta? Calcular el NJ y el NJ menos 1. Nosotros dijimos, el NJ es el menor valor que supera a N sobre 2. O sea, el menor valor que supera a N sobre 2 es 34. Porque tenemos otros valores que superan a N sobre 2. 40 y 50 también lo superan. Pero no es el menor. ¿Se entiende? Entonces, NJ es el 34. ¿Se entendió eso? Entonces, lo que nos queda es hacer esta relación, de decir, bueno, NJ con N2 es 14, va a ser menor a 25, o sea, voy a tener que irme a utilizar esta formulita. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Entonces, de NJ voy a tomar el extremo izquierdo del intervalo, fíjense que Y sub J menos 1, más CJ, que CJ es la amplitud de este intervalo, que es 4, por N sobre 2, que es 25, menos N mayúscula, J menos 1, que es el 14, todo eso sobre NJ, que es 20. ¿Está? Que es la frecuencia asociada a ese intervalo. Este. Y a partir de ahí voy a poder calcular la mediana. El otro caso que teníamos era cuando daban iguales. ¿El 20 no es NI, profe? ¿Cómo? ¿El 20 no es NI? Sí, bueno, NI, NJ es este. Ah, bien. Es la frecuencia absoluta. Y la otra alternativa que teníamos que N2 fuera igual a NJ menos 1. ¿Está? Que en este caso el valor de la mediana va a ser igual al extremo izquierdo del intervalo mediano. ¿Se entiende? Esas son las dos formas de calcular la mediana cuando los datos están agrupados. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, por el momento. No, de mi parte no. Esto cuando lo es en lápiz y papel y entra a renegar. Sobre todo esta mediana, que es la de cuando tenemos una variable continua. Las otras, medianamente se pueden calcular, son fáciles, pero quizá un poquitito más laboriosa es esta, pero siempre pensando que tenemos dos alternativas. ¿Está?
Bueno, ahora vamos a ver esto último, que es la moda. Y los percentiles los vamos a dejar para la próxima clase, así no los aburro, teniendo en cuenta que son ya casi las 10. La moda o valor modal, ¿qué es? Un valor que se repite varias veces. Claro, pero que mayor frecuencia de presentación tiene. ¿Está claro? Porque, o sea, se pueden repetir varios valores dentro de una serie de datos, pero la moda es otra medida de posición que está definida por el valor de la variable con mayor frecuencia de presentación. Y si de un conjunto de datos un valor de la variable tiene mayor frecuencia que la demás, se dice que la distribución unimodal también podemos tener otras alternativas, que haya distribución que sean bimodales, o sea que haya dos valores que tengan una gran cantidad que tengan un valor de frecuencia más alto a los demás. ¿Se entiende? Pero hay que tener ojo con esto. Por ejemplo, si yo digo que todos mis valores tienen una frecuencia de 2 o 3, se mantienen dentro de esos valores, lo voy a poner en Excel para que lo veamos. A ver acá. Están viendo el Excel, perfecto. Entonces, por ejemplo, en esta distribución, si yo quisiera graficarlo, ¿cómo es el tema? ¿Cuál es la moda acá? ¿Alguien me lo puede decir? ¿El 2? El 2 porque tiene un 8. Está perfecto. Pero también te puedes fijar que el 1 también tiene un 6 y es bastante más alto que los otros valores. Entonces, en este caso, al margen de que hay una pequeña diferencia, podemos decir que es bimodal. ¿Se entiende? Más o menos. O sea, partamos de la base, a ver, si ustedes me dicen, che, la moda es 8, está bien. Pero si también me dicen, che, es bimodal porque el 6 también puede ser considerado como una moda, yo también lo voy a decir, está bien. Porque al margen de que el 8 es más grande, en relación a los demás valores, son los dos valores con mayor frecuencia. Y con bastante diferencia, ¿se entiende? Ahora sí, profe. Ahora quedó más claro. Profe, ¿se puede considerar más de dos valores? Claro, en este caso tendríamos dos modas. Claro, pero puede haber tres también. Sí, puede haber tres, o sea, puede haber varias modas. Acá ¿Sería como polimodal? Claro, polimodal. Fíjense, acá dice bimodal, pero puede ser trimodal o polimodal, de acuerdo a lo que tengamos. En lo que dice acá, o en el grafiquito que tenemos, fíjense lo que dice. Si existen dos valores que son dominantes en relación a los otros, como el Excel que veíamos, inclusive sin un empate exacto para la moda, el conjunto es bimodal. Si recuerdan recién lo que veíamos en el Excel, era 6 y 8. Si bien no es el mismo valor, pero en relación a los demás, tiene una frecuencia mucho mayor. ¿Se entiende? Por eso yo podría decir que es bimodal. Profe, ¿y qué se determina que es mucho o poco? O sea, ¿qué determina? Ponerle que sea 8 y 7 y 5. La frecuencia. Y la frecuencia en relación a las otras, también depende de tu criterio. Si vos ves que las otras están en 1 y en 2, y te aparece un 6 y un 8, y probablemente sea bimodal. Ahora si tenés valores de 5, 6, y hay uno solo que está por encima de todos los otros, bueno, en ese caso sí te diría que hay una sola moda y tiene un valor determinado. Profe, ¿y si tendríamos decimales muy seguidos uno del otro? Ya vamos a ver, o sea, vamos como veníamos viendo recién, acá está la moda en el caso que tengamos decimales. Profe, ¿y puede que no haya moda, que sean todos muy parejitos? Sí, puede ser que no haya uno que sea dominante marcadamente.
Sí, puede ser. Entonces, para una serie simple, la moda o modo, si existiera, será el valor de la variable que se presenta con más frecuencia. Eso es lo que venimos diciendo recién. Acá tenemos algunos ejemplitos y fíjense que no solamente para variables cuantitativas, sino que estamos hablando en el inciso 3 y 4 de variables cualitativas. ¿Estamos de acuerdo? Y para el cálculo de la moda, para datos agrupados de variable discreta, en el caso de la moda va a estar dado por el y sub j, que es la variable cuantitativa o cualitativa asociado a el nj, que es el mayor de la frecuencia absoluta que supera simultáneamente a la inmediata anterior y posterior. ¿Está? Básicamente es la frecuencia, la mayor frecuencia absoluta que veamos. ¿Está claro? Y lo que me preguntaban recién acá, que dice que en forma análoga a una serie simple, si existe más de un valor de la variable que satisface la condición anterior, la distribución va a poder ser bimodal, trimodal o las modas que tengamos. Ahí tenemos otro ejemplito para ver cuál es la moda. Y lo que quería llegar era esto, cómo calcular la moda para datos agrupados de variable continua. Entonces, para la determinación del modo o moda de una distribución de frecuencia... Se me cortó. ¿Cómo? ¿Se me cortó? Yo lo estoy escuchando. Yo lo escucho bien, profe. Perfecto. Entonces, para la determinación de la moda, en este tipo de distribuciones de variable continua, donde vamos a tener los datos agrupados, vamos a tener que utilizar la marca de clase del intervalo de clase modal. ¿Cuál es el intervalo de clase modal? Va a ser el que tiene mayor frecuencia absoluta, o sea, con el NI mayor. Y mediante esta fórmula vamos a poder calcular el modo. Es decir, del intervalo modal voy a agarrar el y sub j menos 1, o sea, el intervalo izquierdo, más cj, que como dijimos es la amplitud del intervalo modal, por d sub 1, que va a ser nj, o sea, nj es la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, todo eso sobre d sub 1, que ya dijimos que es, más d2, que es nj menos nj más 1, o sea, es el valor de frecuencia absoluta del intervalo de abajo, por así decirlo. Si lo vemos acá en números, fíjense, el intervalo de clase modal, ¿cuál sería? Es el de mayor frecuencia, o sea, este, el 20. Y para calcular D, como dijimos recién, que lo único que me faltaría es NJ menos NJ menos 1 y NJ menos NJ más 1. O sea, sería NJ menos 1 el de arriba y NJ más 1 el de abajo. ¿Está? Y después aplicando la formulita, puedo calcular el modo o la moda de forma más fácil que la mediana, porque es directamente 12, sería en este caso, lo vamos a anotar acá, 12 más, ¿qué dijimos que era? La amplitud, ¿estamos de acuerdo? 4. Sí, 4. 4, todo esto sobre D sub 1, ¿quién era? NJ menos 1. Claro, sería 20. 20 menos 9. Menos 9. Sobre 20 menos 6. ¿Cómo? 20 menos 6. Abajo es 20 menos 9 más 20 menos 6. Claro, era D1 más D2. Ah, claro, claro. ¿Está? Y de esa fórmula,
A través de esta fórmula nosotros podemos calcular el módulo. ¿Se entendió, gente? Sí, profe. Perfecto. Dejamos la clase acá, seguimos la clase que viene y hagan ejercicios porque si tienen alguna duda los despejamos como hicimos hoy. Ni bien comenzamos la próxima clase, así ponemos puesto en común para todos y estamos todos de acuerdo. ¿Estamos, gente? Eso es todo por hoy, nos vemos el... Profe, iba a pasar el drive, creo, de las clases. Te lo subo por el aula virtual. Perfecto. Va a estar ahí. Excelente.